¿Sabes por qué cerca de Jocotenango hay casas tan bonitas? Pues ahora te lo explico. Pues comencemos por ubicarnos en el año de 1871, cuando los liberales ganan la batalla contra los conservadores, derrocando así Miguel García Granados, junto con Justo Rufino Barrios y otras personas más de la élite que deciden que es mejor tener un gobierno liberal para así poder exportar más, hacer mejores negocios y así ya no formar parte de la élite conservadora liderada en ese tiempo por Vicente Serna. Antes de este golpe revolucionario, este parque era considerado como Parque de Jocotenango. En 1907 es el Parque Estrada Cabrera, en honor al presidente Manuel Estrada Cabrera, que utilizaba el hipódromo para hacer las fiestas en honor a su cumpleaños y en honor a Minerva, que era la diosa romana de la sabiduría, la guerra y las artes. Luego, en 1921, fue llamado Parque Morazán, en honor a Francisco Morazán, un prócer centroamericano que desempeñó un papel importante en la historia de la región. Morazán fue un líder político y militar que luchó por la independencia de Centroamérica y fue presidente de la Federación Centroamericana. Luego pasó a ser el Parque Jocotenango nuevamente en 2003. Pero volviendo a nuestro tema, este parque originalmente era un pueblo en las afueras de la ciudad. Recordemos que eran pocos los habitantes y la ciudad abarcaba desde la primera calle hasta la 18 calle en la zona 1 y de la primera avenida hasta la 12 avenida en la zona 1. Y recordemos también que cuando deciden trasladarse a la Nueva Guatemala de la Asunción en 1776, después de los terremotos de Santa Marta, tienen que tener a alguien que les dé alimento y ayude a las élites de ese tiempo, que no sabían hacer nada más que vivir a costa de los indígenas de ese tiempo. Así que este pueblo lo llamaremos vulgarmente un pueblo de indios, donde tenían sus ejidos, que estas eran tierras donde sembraban y cosechaban para alimentar a esas personas y por supuesto a ellos mismos. También ahí habían chichiguas, que eran mujeres que daban de amamantar a los hijos de los criollos. También donde ahora se encuentra la torre, han habido investigaciones donde refleja que hubo una iglesia justo en ese lugar. Pero con la expansión de los sucesos ocurridos en 1871, ese pueblo fue invadido poco a poco y hasta que desaparece en su totalidad. Derriban la iglesia, ya que Justo Rufino Barrios se pone en contra de la iglesia católica y comienza a quitarle las propiedades. Así que este lugar donde estaba el templo de Minerva era un área muy verde y muy bonita, que encaminaba hacia el hipódromo del norte y que por supuesto era un lugar privilegiado. Inician a tomarlo las nuevas élites liberales y por eso hay casas demasiado bonitas, casi que mansiones parecidas a las de las novelas mexicanas, con estilos muy californianos, porque estas personas ya no eran personas influenciadas por Europa solamente, ya que los nuevos ricos, por llamarlo de alguna manera, eran personas mestizas, algunos criollos, algunos ladinos, que tenían la aspiración de ser algo más, pero que sí tenían los recursos suficientes para viajar y estudiar en otros países. Así que traen influencias de diferentes partes del mundo, especialmente las influencias de los Estados Unidos. Como podrán ver, estas casas son realmente grandes, tienen unos recibidores enormes para los carros de la actualidad. Y quiero pensar que en ese tiempo para los carruajes y los establos, y como siempre con muchísimas habitaciones y mucho espacio para fiestas de la élite liberal. Este lugar era privilegiado, al igual que las personas que vivían en el centro de la ciudad, porque este lugar era donde se reunían para ver las carreras de caballos, o incluso existía un diamante de béisbol, así que hubo muchas actividades que hacer por este rumbo. En la actualidad hay algunas casas que han perdido su esencia por los terremotos que han habido en la ciudad, así que con el tiempo no se reconstruyeron como eran originalmente, especialmente porque así como en la zona 1 fue perdiendo su esencia y poco a poco la élite de este lugar fue mirando a diferentes zonas del país, pasó lo mismo con las élites de la zona 2 del hipódromo del norte, pero aún así hay muchas casas que aún quedan y que son muy bonitas. Así llegamos a la Casa Yurrita, que actualmente es el Tribunal Supremo Electoral. Pertenecía a una familia cafetalera, que el jefe de la familia era don Felipe Yurrita, quien edificó este lugar donde alberga muchas piezas artísticas influenciadas por los estilos barrocos, neoclásico, art nouveau y romanticismo francés. Esta era la casa de habitación de esta familia, así que junto con don Felipe Yurrita, que nació en España pero que desde muy joven vivió en Guatemala, y que luego en el año de 1898 se casara con una de las hijas de la familia Mauri de León Barrios,
que por cierto eran familiares de Justo Rufino Barrios, Felipe y Francisca anuncian en el Diario de Centroamérica que se mudarán a su nueva residencia, que como mencioné anteriormente, a diferencia de las casas de los conservadores en el centro de la ciudad, ya no exhibían la opulencia por fuera, solo por dentro, y que esas casas eran unas casas muy parecidas a los antepasados de Felipe. Entonces, este decide que su casa será diferente. Esta será opulenta por dentro y por fuera, y en estas reuniones él logrará hacer tratos con Estados Unidos. Durante los terremotos de 1917 y 1918, muchas casas sufren pérdida material y alojan a muchos de los ciudadanos en los atrios de las iglesias. Sin embargo, la casa de Felipe Yurrita y otras dos familias más, que se parecen en el diseño, en el estilo y también en el uso de los materiales, no se destruyen y son pocos los daños sufridos. Así que esto era solamente símbolo de personas realmente acaudaladas. Una hija del propietario, Carmen Yurrita Mauri, relató la historia de la construcción del templo en un libro titulado El Porqué. Fue publicado en 1985. Yurrita Mauri cuenta que la capilla fue construida como una promesa de Felipe Yurrita, porque él y sus trabajadores creían que fue la Virgen quien les salvó de la erupción volcánica del volcán Santa María, acompañada de una lluvia de cenizas, iniciada el 18 de abril de 1902, que atrapó a Yurrita, su familia y los trabajadores en la finca Ferrol, ubicada en San Marcos, durante varios días. Cuando se acababan los alimentos, mi padre decidió improvisar un pequeño altar sobre unos sacos de café y puso sobre él un cuadrito de la Virgen de las Angustias, que él siempre llevaba consigo, que él había traído cuando vino a Guatemala. Frente al altar dispusieron rezar el rosario y en el momento de la letanía la caída de ceniza cesó. Al salir del refugio pudieron observar que la ceniza había soterrado los cafetales, pero luego se produjo una serie de fuertes lluvias que ocasionó el desborde de ríos y correntadas que libraron los árboles del café, de tal manera que ese año se alcanzó la mejor cosecha. En agradecimiento al favor recibido, Yurrita se propuso construir el templo entre 1902 y 1927. Reunió dinero para la edificación. La primera piedra se colocó el 18 de abril de 1927, afirma Yurrita Mauri, haciendo unos croquis y dibujos que con los constructores interpretaban. La mezcla de estilos propia de las obras de Yurrita fue producto de su voluntad. Quiero hacerle a la Virgen un poema en piedra, afirma Yurrita Mauri, que le comentó su padre. El domingo 15 de junio de 1941, la iglesia fue estrenada. Al día siguiente en el periódico Nuestro Diario se publicó una nota que decía: la solemne bendición de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, propiedad de don Felipe Yurrita, el cual se efectuó ayer por la mañana con toda solemnidad. La nota añadía que la ceremonia fue presidida por Monseñor Rosel Arellano, arzobispo de Guatemala, y fue asistido por los presbíteros Eugenio Novi y Fray Francisco Domínguez. A la ceremonia asistieron elementos del mundo oficial diplomático y de la sociedad. La advocación de Nuestra Señora de las Angustias se debió a que es la patrona de la provincia de Ávila, España, de donde era originario Yurrita. El estreno y bendición de la iglesia se realizó pocos meses antes del fallecimiento de Yurrita, la que se produjo el 14 de diciembre de 1941. Las construcciones ordenadas por Yurrita se enmarcan dentro del historicismo que imperó en Guatemala a finales del siglo XIX. Es probable que en su juventud Yurrita observara construcciones y obras góticas, renacentistas, barrocas, rococós y neogóticas. También es probable que recibiera la influencia de uno de los más destacados arquitectos españoles que trabajaron en Guatemala, Domingo Goicolea y Urrejola, quien llegó al país en 1874. Participó en forma decisiva en la reconstrucción de Quetzaltenango después del terremoto de 1902 y que utilizó el estilo historicista en dicha ciudad. Esta información gracias al Centro de Estudios Folclóricos de la USAC. Así que esta es la historia de los Yurrita, una familia cafetalera de la época y de las más importantes, emparentados con el liberal Justo Rufino Barrios y llegando a ser uno de los liberales más importantes de la época. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver.